amigos? Les saluda Freddy Silva desde Tampa, Florida, en este nuevo capítulo de Tendencia Global, un programa cuyo objetivo es hacer un análisis de distintas situaciones coyunturales que pasan en el mundo y lo hacemos a través de el diálogo y el entendimiento. Recordarles que Tendencia Global es un programa que no está afiliado a ningún partido político, no recibimos contribuciones de ninguna ideología o partido político, somos un programa independiente. El día de hoy estaremos hablando sobre un país muy importante en Centroamérica, que es El Salvador. Estaremos hablando de la parte política, económica y social. Para ello hemos invitado a Giovanni Delfino, quien es profesor en la Universidad Privada Boliviana, parte también de la Cámara de Comercio Hispana de Maryland. Es también parte o dueño más bien de Real Estate Consultant, Delfino Company, bienes raíces, productor ejecutivo, además de presentador del programa Delfino con Negocios. Estudió administración de empresas en el Montgomery College, Rockville, además que estudió administración de empresas y ciencias políticas en la Universidad de Maryland, Global Campus. Bienvenido, Giovanni, qué gusto tenerte con nosotros. Gracias, Freddy, por tenerme con ustedes. Es un gusto. Bueno, también le vamos a dar la bienvenida a Edith Catalina Campos de Trinidad, empresaria salvadoreña, emprendedora en la exportación de café, activista en redes de mercadeo, dedicada a la exportación y comercio de productos alimenticios, además de El Salvador, en otros países. Y también le vamos a dar un fuerte abrazo y saludos a Carlos Ardiles hasta la fría ciudad de La Paz. De igual forma, le damos la bienvenida a Percy Calderón. Él se encuentra en la capital de los Estados Unidos. Es periodista, documentalista. Además, nos acompaña con todo este análisis, director del programa Tendencia Global. Bienvenido, Percy. Gracias, Freddy, una vez más con ustedes en este programa de análisis. Vamos a aprovechar el tiempo, vamos a aprovechar no solamente todo lo que significa el programa, sino tu conocimiento, porque hay muchas cosas que podemos hablar de El Salvador con un nuevo presidente que ha cumplido no hace mucho 2 años en la presidencia y del cual se ha hablado mucho. Pero en el aspecto económico, creo que lo que más ha llamado o captado la atención, no solo de la región, sino creo que a nivel mundial, por ser el primer país que pone en vigencia el Bitcoin. ¿Cómo ves tú este paso que ha dado la administración Bukele? Gracias, Freddy, por la invitación y una vez más por la pregunta. Yo creo que este gran paso, más allá de ser un paso importante, histórico, para cualquier nación, ¿no? La aprobación del Bitcoin como un currency legal, ¿no? Es justamente, yo diría que es un poco irresponsable hasta cierto punto, porque justamente la razón principal por la que otras naciones no lo han hecho en el pasado es porque se presta mucho para lo que es el lavado de activos. Y eso está preocupando mucho a la comunidad internacional. Sabemos muy bien de que también ya el gobierno de los Estados Unidos ha hecho algunas publicaciones haciendo relación de algunos funcionarios del gobierno de Nayib Bukele con el lavado de activos. Esto da mensajes bastante preocupantes a la comunidad internacional y por supuesto a los inversionistas, ¿no? Yo diría que una de las cosas que ha mencionado la secretaria Yellen, de secretaria de Tesoro aquí en los Estados Unidos, justamente en referencia al Bitcoin, es que no se está trabajando muy duro en preparar las regulaciones, las leyes que se van a presentar para poder regular más este mundo de las criptomonedas, porque es un mundo bastante complicado, peligroso, si es que no está regulado adecuadamente, y por eso no se ha avanzado en justamente legalizarlo para el uso regular. Actualmente existe una batalla entre Coinbase, que es una organización, una plataforma de compra y venta de criptomonedas, y que está en discusiones con los reguladores, la Security Agency de los Estados Unidos, que regulan el sistema financiero, porque Coinbase quiere presentar una posibilidad de ofrecer préstamos a través de criptomoneda, y esto está preocupando mucho al gobierno americano, justamente porque todavía no se está en esa posición, y ver a un país como El Salvador que esté tomando tan a la ligera la aprobación del uso de este tipo de
de moneda, que no es realmente una moneda, es lo que algunos analistas llaman realmente intercambiar estampillas, porque no tiene un valor real, ¿no? Es bastante peligroso para la creo que, economía. Giovanni, lo que podríamos también hacer en este momento es tratar de explicar un poquito a grandes rasgos lo que significa la naturaleza del Bitcoin, porque realmente esta es una moneda que tiene solamente, es como decirlo, es binario, va de punto A a punto B y de punto B a punto A y para de contar, porque realmente no existe una empresa bancaria, como generalmente hacemos nuestras transacciones hoy en día en este siglo XXI, pasado el siglo XX también, donde tú eres el dueño de tu dinero, sí, pero para tú poder hacer algún tipo de compra, tú generalmente tienes un ente regulador, que en este caso puede ser un banco central, si hablamos de nuestros países en Latinoamérica, y tú tienes un cierto control que puede más o menos fiscalizar el movimiento del dinero. Pero cuando hablamos de las criptomonedas, realmente esto no existe, porque si bien esta estructura misma como tal tiene lo que ellos llaman los mineros, que son los que se encargan de cuidar los servidores y cuidar de que no los hackeen o de que no se roben el dinero, y a pesar de todo esto se roban dinero, porque algo también hay que decir, Giovanni, es que se ha reportado robo de millones de dólares precisamente de estas criptomonedas. Entonces existe un peligro inminente al momento de usar esto, por mucho que muchas personas lo vean como también el dinero del siglo XXI, que creo que sí lo va a ser, pero existen muchas cosas que todavía hay que subsanar en el camino. Exactamente, lo has dicho tú, no existe ninguna entidad que regule o controle estas monedas, porque son monedas independientes, es un software que se controla en base a reglas de minado, reglas de demanda, oferta, y eso es lo que establece el valor de esta moneda, ¿no? Criptomoneda. Pero ¿cuál es el problema con eso? Es lo que te da eso es demasiada volatilidad. Y cuando algo es demasiado volátil, no es apto para poderlo utilizar como una moneda de intercambio regular. Justamente nosotros como latinoamericanos conocemos lo que es la volatilidad en muchos casos históricamente en nuestros países de las monedas, y una de las razones principales por las cuales las inversiones se espantan, la gente deja de utilizar esa moneda, comienza a utilizar el dólar, entonces cuando existe ese nivel de volatilidad, no se hace apto para el uso regular. Es aún más volátil que muchas de nuestras monedas, ¿no? Entonces, es muy inseguro. ¿Cómo una persona puede utilizar diariamente la criptomoneda por el intercambio regular si cuando a mí me pagan de repente el día viernes mi salario y vivo de repente del día a día? Llego a la tienda y a mí lo que me pagaron vale menos de lo que realmente debía haber sido pagado, ¿no? Entonces, ahí existe ese peligro. Ahora, Nayib Bukele ha presentado un proyecto en el cual la persona tiene la facilidad de poder intercambiar, recibir el pago, digamos, en Bitcoin, o no recibirlo en Bitcoin, ¿no? La persona que hace el pago puede pagar en Bitcoin, pero cuando tú lo recibes en dólares, ¿verdad? Si tú quieres hacerlo de esa manera, o puedes aceptarlo en Bitcoin. Pero entonces, ahí es donde nosotros nos tenemos que preguntar, ¿realmente la utilización de este tipo de moneda realmente se está haciendo para las razones adecuadas? ¿La gente realmente va a saber cómo manejar este tipo de criptomonedas sin haber sido capacitada para saber utilizarlo? Es como darle un coche a una persona sin antes haberlo preparado para tomar la licencia, ¿no? Es bastante peligroso, y si lo vemos aún a largo plazo, porque también lo ven desde ese punto de vista de que la criptomoneda a largo plazo sí se va a valorizar, y es muy posible, porque en vez de ofrecerlo como una criptomoneda que vas a poderla utilizar en el momento, ¿por qué no mejor lo presentan como un proyecto de, por ejemplo, inversión a largo plazo, ¿no? En la cual esta moneda no la puedas utilizar, no la puedas gastar, lo que se te va a entregar hasta dentro de un periodo de años, de repente en tu retiro o en unos años más adelante, ¿no? Entonces, ahí sí tendría más sentido lo que realmente está tratando de justificar, pero si lo vemos desde un punto de vista, la manera en cómo lo han hecho, cómo lo han implementado, no tiene sentido y pareciera ser simplemente una cortina de humo para algo que no, o populismo de alguna manera, por así decirlo, porque realmente no cumple lo que está tratando de justificar como razón para la cual aprobar esta moneda.
Tal vez podríamos adecuarlo a un fondo de pensiones. Y claro, el mejor ejemplo de una volatilidad tenemos a la moneda del bolívar, porque en Venezuela no importa cuántos ceros le sigas poniendo al billete, simplemente el papel como tal tiene mucho más valor que lo que significa la moneda, y no importa cuántos, no sé, bolsas de dinero o carretillas puedas tener de dinero al momento de comprar, te alcanza para una bolsa de pan y pare de contar. Pero vamos a darle la bienvenida a Edith Catalina, porque queremos preguntarte también, Edith, tú que estás en El Salvador, ¿cómo perciben esta parte económica? Entendemos que son 2 años de este gobierno y seguramente muchas personas también que todavía siguen o que son parte o partidarios de este gobierno están apoyando estas y otras medidas, pero desde el sector comercial, que es al que tú te dedicas, Edith Catalina, ¿cómo ven esto? Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación a este programa. Pues fíjese que es algo novedoso. Sí, es cierto de que en nuestro país se está dando esto que jamás se había acontecido. Por ahorita, como prueba piloto, por decirlo así, se están haciendo muchos ajustes. E incluso por ser algo nuevo, novedoso para nuestro país, se han acontecido algunos inconvenientes, pero sé que es parte de un proceso. Todo lo que es nuevo nunca va a ser perfecto. Y pues como lo que estaba escuchando de nuestro invitado también que nos acompaña, cierto es de que es algo que podría ser arriesgado, pero que si bien se utiliza esta herramienta, pues podría darse buenos beneficios, no solamente para algunos de nosotros, sino que para el mismo país. Así que es como nuevo, sí, pero cuando usted se refiere a que existen beneficios y que va a ser para la mayoría, que es realmente lo que aquí que quisiéramos entenderlo para que así la misma gente nos explicara cómo usted lo utiliza. Por ejemplo, usted se dedica a la exportación de café y seguramente otras actividades en lo que significa esto de las exportaciones, pero ¿qué tan factible, qué tan viable es, por ejemplo, una persona que está trabajando en el campo, que transpira todo el día, que carga el lugar, que lleva las cosas, lleva hasta el que lo va a comprar y para que después se pueda distribuir? ¿Qué tan efectivo es agarrar y decirle, mire, ¿sabe qué? Le vamos a pagar con un Bitcoin? O lo mismo será, no sé, con la gente que trabaja en los mercados o con la gente de a pie. Exacto. Como le repito, es algo novedoso, nuevo, que está no al 100% ahorita dándose en nuestro país, sino que ha ido poco a poco dándose a conocer esto. Y sí es cierto, hay gente del campo que cómo podría hacer esto, pero también es algo que no es obligatorio y es algo que se está dando mucho de que es obligación, que todos tenemos que tenerlo. Y pues por ahorita no, hay gente que no lo está haciendo, simplemente no lo acepta y no se está imponiendo. Ahora, no sabemos más adelante qué es lo que se va a acontecer, pero por ahorita no se está viendo de una forma de que le está afectando a este tipo de personas. Es algo que lo vamos a ir viendo a medida que pase el tiempo, es dar tiempo al tiempo, pienso yo, pero sin embargo yo considero y soy positiva de que cosas buenas pues van a venirse, aunque tengan su lado siempre arriesgado. Sí, por supuesto que eso es lo que uno siempre espera, Edith. Quiero ir contigo, Carlos, porque dentro de las medidas que a mí me ha llamado mucho la atención, y claro, cuando tenemos que hablar sobre los políticos, sería muy injusto que solamente hablemos todo lo malo, ¿no? Hay cosas que a mí me han llamado mucho la atención, por ejemplo, en la parte de la salud, que después yo lo hablo contigo, Percy, pero cuando hablamos de la parte legislativa, cuando el Ejecutivo con el Legislativo logran a hacer que destituyan a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que básicamente es una especie de receta que se repite en la mayoría de los gobiernos populistas de corte socialista, o más claro creo que podríamos decir lo que es la receta del Foro de Sao Paulo, ¿no? Que queremos siempre ayudarnos o respaldarnos con el populismo para que después, mientras le vamos dando un poquito de migas a la gente, terminamos apropiándonos del Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, y prácticamente es un gobierno que se va a eternizar, y prácticamente esa viene a ser la amenaza que creo que ahora mismo se queda con El Salvador, porque aparentemente el hecho de que se pueda reelegir el presidente Nayib Bukele, pues está ahí, y parece que esa es una realidad. Sí, antes que nada, pues un saludo
muy grande a Edith, a Giovanni, a ti, Freddy, y a Percy. Y creo que lo que tú mencionas es algo muy importante. Lo que ocurre a veces cuando existe, diríamos, este tipo de situaciones es de que lo que se quiere es concentrar el poder y que la división de poderes o de órganos que existen en los países, especialmente en el ejecutivo, legislativo, judicial, pues prácticamente se estaría desarticulando lo que es la institucionalidad. Y eso un poco han reclamado no solamente algunos países a Bukele, sino también Amnistía Internacional con relación a los derechos humanos, que muchos dicen que está en peligro, y que también lo que hace es prácticamente generar un clima de incertidumbre, especialmente en lo que es la independencia de poderes. Cuando ocurre esto, entonces muchos llaman que estaría existiendo un autogolpe o un golpe de Estado, y otros manifiestan de que puede ocurrir de que se dé una situación de una concentración de poder en el que la hegemonía, diríamos, que Bukele puede tener con relación a la toma de decisiones es también preocupante, pues puede en algún momento desestabilizar ciertas crisis, no solamente de carácter político, sino también de carácter judicial, y esto llevar a connotaciones de lo que es, diríamos, el sistema de pesos y contrapesos, que en ciencia política se da mucho, y que lamentablemente eso está ocurriendo en El Salvador. Te interrumpo solo un rato, Carlos, porque algo que también me parece que es importante manifestarlo es que si hay algo que es cierto es que lamentablemente en la mayoría de los gobiernos, en la mayoría de los países, en la mayoría de los gobiernos, han logrado pues penetrar en el poder legislativo. Y si una de las cosas donde realmente podríamos decir flaquea o cojea lamentablemente las naciones es precisamente que no hay confianza en la justicia. Entonces uno logra pensar que por mucho que tengas un cambio de gobierno, de un ejecutivo y inclusive teniendo un poder legislativo que podría estar dividido, mientras tú tengas corrompido al poder judicial, no importa cuánto saqueen estos políticos corruptos al país, mientras estén copados o tengan la forma de cómo secuestrar a la parte de parte judicial, entonces no va a haber proceso que prospere, por mucho que se les denuncie. Entonces podríamos en algún momento pensar que tal vez esta es una movida que podría ser beneficiosa, tomando en cuenta muchísimos antecedentes de lo que significa la justicia latinoamericana, pero siempre está esa amenaza, ¿no? Que ya la han hecho presidentes como, ya lo hemos mencionado, a Hugo Chávez, lo mismo que ha querido hacer en su momento Rafael Correa, en Bolivia, el señor Evo Morales, que ha estado 14 años en el poder. Entonces, la amenaza está ahí, Carlos. Sí, te doy la razón, Freddy, en virtud de que cuando existe, diríamos, esta situación de gobernabilidad, se ve pues de que existe, por ejemplo, la lógica entre el órgano ejecutivo fuerte frente a un órgano legislativo débil, ¿no? Entonces, cuando tú quieres gobernar, prácticamente puedes tener esta situación que la tiene Bukele, de hacer fuerte al poder o órgano ejecutivo y de prácticamente diezmar, diríamos, la parte legislativa y la judicial. En este caso ha habido 5 magistrados, tú sabes bien, de que han sido destituidos de la Corte Suprema de Justicia de su país, ¿no es cierto? E inclusive esto ha generado un clima de incertidumbre, inclusive contra el fiscal general, ¿no?, del Estado. Entonces tú sabes que la fiscalía es la que protege a la sociedad en su conjunto, ¿no? Es la que prácticamente ve todos los mecanismos de control de la sociedad. Y si estos dos estamentos, diríamos, lo judicial y la parte fiscal de la investigación y más que nada de la protección a la sociedad, están, diríamos, de parte del gobierno, pues lo que existe es realmente una cooptación, diríamos, del poder, y que esto va a llevar a una declive, ¿no?, de todos los aspectos componentes de la institucionalidad, que es importante dentro de un país, es decir, esa independencia de los órganos de los poderes, y que exista justamente, ¿no es cierto?, esa independencia, esa autonomía y más que nada esa libertad de toma de decisión. Y eso es lo que no está quizás ocurriendo. ¿Por qué? Porque la toma de decisión se concentra en un poder ejecutivo. Sin embargo, muchos también mencionan de que es algo favorable y positivo en virtud de que muchos años atrás esto era simplemente un pasanáculo.
¿no? Es decir, que unos se daban el poder a otros y lo que lograban era hegemonizar y simplemente ver sus intereses personales frente a los intereses nacionales. Entonces, creo que también va por ese lado el de tratar de cortar, diríamos, esos mecanismos ya, diríamos, a ultranza, que han sido viciosos, viciados de hechos en contra de la sociedad salvadoreña. Entonces, creo que la posición que se tiene, si bien para algunos es antidemocrática, para otros es ver el consenso de lo que es, diríamos, la realidad social y ver también la protección de la sociedad en lo que es los estamentos institucionales. Entonces, creo que hay que verla desde este punto de vista, pero sin descuidar, y como tú bien decías, de que la prórroga del mandato en algún momento también genera cierto aspecto de tener el poder en las manos, ¿no? Entonces, creo que también eso hay que cuidarlo porque el cambio, ¿no?, de gobernantes hace de que las naciones también desarrollen de mejor manera. Bueno, en un momento decía Giovanni Delfino la palabra de populismo, y Percy, creo que este ha sido uno de los presidentes más populistas, digámoslo así, de Centroamérica, porque yo creo que muchas de estas imágenes se han repetido durante la pandemia, el momento que Nayib Bukele públicamente agarra y llama la atención a todo el mundo durante una conferencia de prensa y además dando las bondades que tiene sobre la inversión de, creo, $25 millones en un hospital para poder atender a las personas. Y además de esto, a mí también me llamó mucho la atención y creo que podría ser un ejemplo a seguir de otras naciones. No sé si tanto la inversión como la hicieron en ese hospital, pero sí el accionar de darles una bolsa de medicamentos a más de 80,000 personas, donde estaban, bueno, entre las muchas cosas cuestionadas aquí, ivermectina y otro tipo de antibióticos, pero de alguna manera es darle algo a alguien que realmente no tiene nada. Pero también cuando hablamos de estas medidas populistas, que para eso sirven, este tipo de acciones populistas es para atraer a la gente, para atraer al popular de la gente, a veces se nos olvida también, Percy, que realmente lo que están haciendo estos políticos es cumplir con su trabajo, porque además no lo están poniendo de su bolsillo, ¿no? Y eso es lo que a veces no logramos entender muchas veces en nuestra Latinoamérica y aplaudimos como si fuera la gran situación. Y obviamente entendemos que en el pasado muchos les han robado, les han estafado, los han endeudado, pero no perdamos nunca la parte objetiva, ¿no? Los políticos están para cumplir esas funciones y para también atender a la gente, porque además es con dinero de los contribuyentes, es con dinero de la gente. Uh-huh. Bueno, el presidente Bukele en estos primeros 2 años de gobierno ha gobernado este país excepcionalmente, ¿no? Su aprobación es del 96%. O sea, la gente aprueba su trabajo. En primer lugar, él tiene una paz, digamos, no firmada con los grupos violentos, las pandillas que estaban asolando El Salvador. Entonces, los crímenes por violencia, los asesinatos, han bajado en un 60%, ¿no? Y eso es mucho decir. Luego, él ha estado en barrios, en ciudades que tienen mucho problema de pobreza, solucionando los problemas, hablando con las autoridades. Entonces, él se ha ganado el corazón no solamente de los salvadoreños, sino de los centroamericanos y de ciudadanos de otros países que dicen, bueno, ojalá que tuviéramos un presidente como el señor Bukele. Sin embargo, ya las acciones a partir de febrero de este año, cuando en las elecciones de las localidades, su partido fundado, un nuevo partido que él funda, gana por una mayoría abrumadora. Entonces, inmediatamente él entra en una nueva fase de su gobierno, destituye a los jueces de la Corte Suprema, al fiscal de la Nación, que inmediatamente dicen que él puede ser reelegido. O sea, que quiere cambiar la constitución de este país. Después de que terminó la guerra civil en El Salvador, prácticamente todos los gobiernos que han sucedido, porque se llegó a un acuerdo en Chapultepec, México, de que iba a ser un Estado constitucional. Entonces, con una democracia funcional. Entonces, han ido eligiendo presidentes en periodos de 5 años, ¿no? Y el sistema judicial ha funcionado muy bien, porque, por ejemplo, al presidente Mauricio Funes, que era de izquierda, se le comprobaron hechos de corrupción y se lo mandó a la cárcel. Lo mismo que al presidente Antonio Saca, ¿no?
está cumpliendo prisión. O sea, se ve que el sistema judicial sí funcionaba, era un poder independiente. Pero ahora con las acciones del presidente Bukele, pues esa independencia prácticamente se ha cortado. Y ese es un problema, un fallo de este tipo de democracia. Él, de ser un estadista que estaba subiendo a nivel internacional, se está volviendo en un caudillo. Y eso es un peligro, ¿no? Porque tenemos caudillos en Sudamérica, en Venezuela, en Nicaragua, y vean esos países los resultados de ese totalitarismo, ¿no? Él dice que no es dictador. El día martes hubo una protesta nacional, mucha gente que está en desacuerdo con el Bitcoin, que está en desacuerdo con que él se vuelva a postular como presidente el 2024, y también contra la destitución de la Corte Suprema, o sea que la independencia de poderes nuevamente, ¿no? Que es lo que hace a una democracia funcional. Entonces, estos hechos, bueno, él dijo en su discurso por los 200 años de la independencia de El Salvador, de la fundación, él dijo que él no era dictador y que por eso no estaba reprimiendo, pero es cuestión de tiempo cuando él empiece a reprimir estas protestas en contra de su gobierno, porque obviamente hubieron algunos destrozos, se destrozaron algunas de estas máquinas cambiadoras del Bitcoin, y posiblemente él va a empezar a reprimir porque va a decir, bueno, están dañando la propiedad pública. Así que estamos frente a un problema que se está repitiendo en el continente, de tener presidentes que creen que tienen la solución, que creen que son los redentores y quieren perpetuarse en el poder por muchos años. ¿Eso está bien? No está bien. Es un peligro para la democracia de todo el Centroamérica y Sudamérica. Y claro, hay que acotar a esos datos, por ejemplo, el hecho de que ya se ha dado a conocer, hay sospechas de que la disminución de los asesinatos, que antes se tenía de 30, más de 30 asesinatos por día, pues esto podría haber sido producto de una alianza que habría hecho Nayib Bukele precisamente con las maras. Y ojo, esto no quiere decir que va a ser la primera vez, ¿no, Giovanni, que vamos a escuchar este tipo de alianzas, porque yo me acuerdo que cuando allá por el 2005, creo 2006, tuve la oportunidad de entrevistar al presidente de entonces, todavía Antonio Saca, y él hablaba sobre este proyecto de mano dura, que después se volvió súper mano dura y quisieron volverlo ultra mano dura. Realmente no encontraban cómo, y se terminó sabiendo que había sido o había logrado ciertos objetivos precisamente porque había transado con las maras para bajar la delincuencia, lo mismo que hicieron muchos otros presidentes. Pero Delfino, Giovanni, a mí me despertó mucho interés el leer un reporte que decía que un tercio de los salvadoreños, de los más de 6 millones de salvadoreños que viven en El Salvador, un tercio viven y dependen de las remesas. Y ojo, el 94% de ellos son remesas que vienen desde los Estados Unidos. O sea, es una dependencia, creo que para hablar en términos económicos o macroeconómicos, me parece una dependencia no solamente muy alta, sino también muy preocupante, sino, por decirlo también, muy peligrosa. Porque no solamente estamos hablando, Giovanni, del hecho de que si en algún momento dejas de depender de ese dinero, pues ¿qué hago? No, sino que también sabemos que existe lo que ellos llaman los renteados, o rentado, como sea que lo quiera usted decir, donde la misma mara ya tiene identificadas las familias que tienen familiares en los Estados Unidos y que ya le cobran o no sé si decir su impuesto o su pago para que cada mensualidad que ellos reciben por su seguridad, la mara, o sea, los delincuentes, las pandillas, pues le están extorsionando dinero. Exactamente. El tema de que son una especie de mafias, ¿no? Que lo que estamos viendo en El Salvador, y que es algo que todavía está muy lejos de acabarse, ¿no? Eso no es algo que todavía está muy lejos de que se vaya a controlar, a pesar de los fuertes avances que ha hecho la presidencia actual en tratar de poner, como dices, mano dura también con las pandillas y la inseguridad en el país. Pero, como dices, es preocupante, realmente es preocupante ver el nivel de dependencia que tiene un país
frente a lo que son las remesas. Porque si algo sucede en este país, va a tener un impacto relativo en la economía de El Salvador, ¿no? Lo hemos visto cuando se dio la crisis del 2008 en los Estados Unidos, tuvo un impacto en las remesas que se fueron hacia Latinoamérica. Eso fue claro y conciso, ¿no? Yo creo que, y esto se da en cada caso. Si es que presenciamos alguna otra crisis aquí en los Estados Unidos, se va a tener un efecto relativo igual en El Salvador. Más allá de las remesas, también El Salvador es muy dependiente de las exportaciones hacia los Estados Unidos, porque es el socio principal que tiene El Salvador. La mitad de las exportaciones prácticamente de El Salvador van hacia los Estados Unidos. Y eso también debería de preocupar porque no ha diversificado sus exportaciones hacia otros países que reduzcan esa dependencia o ese impacto que puede tener algún cambio en el consumo o en la economía americana, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso del Perú, que es el país de donde yo provengo también, que puedo conversarles un poquito también en detalle. El Perú, hace 20 años atrás, también era muy dependiente de las exportaciones hacia los Estados Unidos, pero luego fueron avanzando en tratados de libre comercio con diferentes países del mundo, incluidos China. Y esta relación con China y con otros países como Europa, países importantes como Brasil, grandes consumidores, grandes mercados, India, bueno, están trabajando en varios tratados de comercio a nivel mundial, ha permitido diversificar las exportaciones y reducir esa dependencia que antes era similar a la de El Salvador, en la cual las exportaciones del Perú eran la mitad hacia los Estados Unidos. Ahora tan solo el 25% van hacia los Estados Unidos, el otro 25% van hacia China, y el resto de los 50% que queda de esas exportaciones van a distintos países del mundo, ¿no? Entonces eso reduce y diversifica y reduce la dependencia y el riesgo que puede haber si es que uno de estos mercados sufre una crisis, ¿no? Entonces, eso es lo mismo sucedería en el caso de El Salvador, ¿no? El Salvador tiene que también tomar esa decisión en cuanto a diversificación de sus mercados a la hora de la exportación, y de la misma manera en el tema que acabas de mencionar, que es las remesas, ¿no? Dejar de depender tanto en las remesas y comenzar a producir productos de valor agregado, que produzcan mayor empleo, mayores márgenes y que puedan exportarse hacia el mundo, ¿no? A diferentes mercados, no solamente a los Estados Unidos. Yo recuerdo muy bien que lo tenemos, creo que muy grabado en Sudamérica, Giovanni, que siempre hemos logrado escuchar, y no sé si el resto me corrige si no es así, que si Estados Unidos se resfría o estornuda, entonces generalmente los síntomas los vamos sintiendo en Latinoamérica, y eso es una realidad. Y ahora que tenemos esta situación, no sé que si podríamos decir global, por la pandemia, pues ha traído muchísimos problemas. Y hablando, por ejemplo, de lo que significa el turismo, del cual también depende El Salvador, mucha gente solía ir para los carnavales en lo que va del año pasado, y en realidad para poder aprovechar sus playas, la reducción del turismo ha bajado muchísimo, Giovanni. Así es, y por supuesto ha tenido un impacto en todo el mundo, ¿no? Y una de las cosas que se habló también, tuve una entrevista tan solo un par de meses después de que se convirtiera en pandemia todo esto del año pasado, en la cual mencionaba, y sucedió así, en la cual se ve de que se viene una gran oportunidad para lo que es el turismo vivencial, el turismo de playas, una vez que acabe las pandemias. Ya de por sí, con las reaperturas, la gente está comenzando a salir otra vez a viajar, a salir, porque ya no aguantan más, quieren salir a vivir, ¿no? Entonces, pero todavía la variante Delta todavía está poniendo un freno en eso, todavía no ha explotado de la manera que tenía que haber explotado. Entonces vamos a ver cuando ya se hayan controlado un poco más, se haya avanzado un poco más en los controles, en las vacunaciones a nivel mundial, no solamente en los Estados Unidos, se va a permitir a que se abran muchas más oportunidades en el turismo hacia Latinoamérica y, por supuesto, El Salvador. Bueno, vamos a ir contigo, Edith Catalina, porque nosotros hemos hablado mucho sobre nuestra visión o nuestra perspectiva desde afuera de El Salvador, pero tú eres la que está adentro, tú eres la que mejor nos podría decir si durante estos 2 años este gobierno ha avanzado como dice que ha avanzado, si ha logrado las conquistas sociales por las cuales
pues se vanagloria o por las cuales las expone o las exhibe como si realmente fueron los grandes logros, pero sobre todo, ¿cómo ve el salvadoreño desde adentro el hecho mismo de que este gobierno haya hecho inversiones en la infraestructura, por ejemplo, en la salud, y también está atendiendo, creo, la parte social, que es la más importante, pero que también tiene, me imagino, para muchos, esta misma interrogante, ¿no? En cuanto a la parte política. ¿Cómo lo ven ustedes, Edith? Bueno, nosotros aquí en El Salvador, pues estamos muy agradecidos por el presidente al cual tenemos ahorita como gobernante, aunque hay cosas que tal vez no están bien, no las está haciendo bien, pero ha sido de gran alivio por muchas cosas que hemos pasado desde que comenzó esta pandemia. Él ha respondido de la forma que nunca imaginábamos que como un presidente pudiera llegar a ser. El cubrir las necesidades de nosotros los ciudadanos, de mucha gente que ha sido afectada, no solamente de pandemia, sino de años, y que hemos tenido gobernantes que realmente nunca hicieron nada por la salud en aquellos años. Todo lo que se dice puede ser mentira y verdad, pero nosotros que vivimos aquí realmente hemos sentido la gran diferencia desde que él está aquí gobernando. Y es cierto, no es perfecto, tiene sus cosas que no están bien, pero ¿qué ser humano es perfecto? Ninguno. Entonces, estamos complacidos. Ahorita estamos muy complacidos. Pero en este caso, Edith Catalina, cuando tú te refieres a de las cosas que son más destacables como ciudadana salvadoreña que vive el día a día, que además ha llegado y ha visto y conoce la historia que en los años 70 han sufrido la guerra civil, primero los conflictos sociales, después una guerra civil que prácticamente hace que casi la mitad, creo, de los salvadoreños, si las cifras estoy equivocado, en algún rato me corrige Giovanni, seguramente también el exilio de tantas personas que hoy están en calidad de refugiados, podríamos decir, con TPS en los Estados Unidos, pero cuando tenemos que destacar esta labor, ¿qué es lo que usted vería o lo que usted pondría entre las 5 cosas más importantes, las 3, digámoslo así, de las 3 que usted considera han sido y son de impacto beneficioso para la mayoría de la población salvadoreña? Para mí, las 3, primero la salud pública, en la cual se han dedicado mucho, darle énfasis, la atención de las personas. Yo he sido testigo de muchas veces de asistir a un hospital público que era terrible la atención, tanto en la infraestructura, en todo lo que es el equipo que necesita un hospital para atender. Y sin embargo, el cambio ha sido drástico desde que él está. Los hospitales públicos ahorita podría decir, si esto es algo que se pone en contra con el sector privado, que ellos sienten de que están siendo, que son mejor, que está siendo mejor el sector público que el privado. Entonces, esa atención jamás ningún político gobernante que había llegado al poder se había preocupado porque se le diera la mejor atención. Esa es una de las cosas que más se ha destacado aquí, por lo menos en su trabajo de gestión ahorita. Lo segundo es el crear siempre fuentes de trabajo, de buscar. Estaba escuchándoles de que hay que diversificar para que pueda crecer y ser independiente nuestro país. Desde que él está, eso también no se está dando así los frutos como quisiéramos, ¿verdad? Pero sí se ve que se está dando esa oportunidad de que El Salvador sea visto por otros y de esa forma atraer lo que es inversión a nuestro país. Eso es para crear fuentes de trabajo y que la gente, bueno, el propósito, que deje de dejar su país para buscar la prosperidad en otro país, que todo el mundo siempre va a los Estados Unidos. Es lo que él siempre se está destacando también, ver de que la gente se quede en nuestro país y que sea próspera. Ahora, todas estas oportunidades siempre se nos han dado. Ahora,
Y lo que sucede es que nosotros, los salvadoreños, nunca estamos complacidos, siempre andamos que más y más. Entonces, la gente también se va por su gusto. Pero aquí, en El Salvador, desde los años que yo tengo, y mucho desde que nací, aquí nunca yo he salido de mi país, siempre he podido salir adelante. Y entonces está también en uno. Y él está haciendo su mejor parte para poder sacar el país. Ahora, el tercer punto también importante es en cuanto a la seguridad. Cierto es tal vez de que muchas veces los políticos hacen esas combinaciones secretas, por decirlo así, como lo hicieron en el pasado los políticos que ya están pasando factura, ¿verdad?, con la justicia. Pero se ve el cambio en nuestro país. Se ve bastante. Antes, tanto en el centro o en el sector de donde están las zonas más de mejor que tiene el país, eran también acechadas por lo que es el vandalismo. Ahora no se ve tanto así como antes. Entonces hay un control de esta situación de las pandillas, de lo que es el hurto. Entonces pienso que su trabajo está siendo ahorita destacado, a pesar de que hay cosas que no están bien, pero sin embargo está haciéndose todo lo posible para que nuestro país salga a flote y podamos seguir avanzando, que ese es el propósito. Y claro, y también cuando sí, por lo menos al poder ver el éxodo de tanto centroamericano que está tratando de cruzar la frontera, primero por México, donde ya pues hay una especie de barrera, digámoslo así, lo que no ha impedido que casi 200,000 personas indocumentadas de Centroamérica, muchos haitianos que también están incluidos, pues estén llegando al país o que estén violando la frontera para llegar al país. Entonces, yo creo que acompaña, ¿no?, lo que nos dice Edith Catalina, de que muchas personas tal vez están tomando esta decisión, ya sea que puede ser la pandemia, puede ser la mejora económica, puede ser todo lo que está haciendo el gobierno, pero es algo que se puede palpar y que se puede ver. Así es. Percy. Por lo tanto, sí. Por lo tanto, nosotros aquí, pues en El Salvador, complacidos estamos del trabajo que se está haciendo y que esperamos de que los resultados pues hablen por sí solos. Haciendo nuestra parte, él haciendo la suya y pues Dios dirá qué tal nos va a ir dentro de unos años con El Salvador. Siempre mantengo esa perspectiva positiva de que cosas buenas van a venir a El Salvador. Se está sembrando, se está preparando lo que es la tierra para que en su momento dado dé sus frutos. Así que complacidos estamos. Bueno, y qué bueno es escuchar precisamente a los salvadoreños que viven allá para que también tengamos otra perspectiva, otra idea, otra visión de cómo lo están viviendo. Percy, tú que estás allá, igual que Giovanni, en el área metropolitana de Washington, D.C., donde las comunidades más grandes y creo que mejor establecidas están la salvadoreña, la boliviana, la peruana, no sé si el orden es el correcto, pero creo que son de las tres comunidades que por los 10 años que he vivido allá, he visto que han tenido mejor organización y están establecidos por mucho más tiempo. ¿Cómo ven, según lo que tú percibes y el trabajo que también haces por allá, cómo perciben ellos estos 2 años que tiene este gobierno? Bueno, como mencionó anteriormente, el presidente Bukele goza de mucha popularidad. Mucha gente aprueba el trabajo que él ha estado haciendo. Se nota que hay menos corrupción, entre comillas, porque hay cosas que no se pueden comprobar todavía, pero se nota que este es un presidente que sí ha querido hacer la diferencia. Es millennial, no se olviden ustedes que tiene 40 años, es uno de los presidentes más jóvenes de la región, ha entrado con ideas nuevas, con mucha energía y ha tratado de hacer un trabajo en pro de la gente salvadoreña en su país. Y obviamente los salvadoreños que viven acá en los Estados Unidos, en California, donde está la más grande concentración de salvadoreños en el exterior, en Estados Unidos, y en el área metropolitana de Washington. Él goza de mucho apoyo, de mucha popularidad. Por ejemplo, recordemos esto de las remesas que mencionaba Giovanni. El año pasado se han mandado 1.700 millones de dólares al Salvador en remesas. Y eso ha ayudado a que el 24, casi el 25% de las familias puedan vivir con cierta comodidad.
El 2006 yo estuve en El Salvador, visité extensivamente varias ciudades. Lo que me asombró mucho es la infraestructura de caminos que tiene El Salvador. Tiene unos caminos envidiables, pero lo que sí ve que la industria estaba más basada en el café, en la producción del café. Y El Salvador puede más porque tiene una gran industria agrícola que puede ser explotada y debe ser explotada. Entonces yo creo que el presidente Bukele puede hacer ajustes y puede trabajar más en beneficio de generar fuentes de trabajo, de evitar que muchos salvadoreños quieran migrar hacia el norte. En el 2006 yo hice varias encuestas entre los salvadoreños a los que pude visitar y con los que pude hablar. Por ejemplo, conocí una persona que trabajaba en el aeropuerto, era supervisora, y me dijo que tenía 2 trabajos. Entonces dije, pues señora, ¿por qué se trabaja tanto? Me dijo, es que no tengo un pariente, un familiar que trabaje en los Estados Unidos que me pueda mandar unas de mesa. Entonces me toca trabajar. Contrariamente a eso, en la casa de un gran amigo salvadoreño, Erlen Bustillo, que fuimos a visitar a la Unión, a su familia, era Semana Santa y encontré que los hermanos estaban tomando fresco y les dije, bueno, es feriado toda la semana. No, están trabajando la gente. Pero ustedes no trabajan. No, porque lo que nos pagan es muy poco, $5 al día, que no alcanza ni siquiera para comer, porque una pupusa valía $1 y un refresco valía $1. Entonces, con $5 no se podía vivir. Entonces, ¿qué hacían ellos? Esperaban las remesas que les mandaban unas hermanas que viven en California. Y entonces, bueno, esto es algo que, obviamente, casos aislados, no vamos a generalizar, porque yo veo que la gente salvadoreña es muy trabajadora. Acá tengo grandes amigos, mucha gente que ya vive muchos años aquí en los Estados Unidos, que han empezado a trabajar a nivel político, por ejemplo, ¿no? Walter Tejada, Ana María Sol Gutiérrez, y gente así que han demostrado que no solamente tienen un compromiso con El Salvador, pero también un compromiso con los Estados Unidos, país al que han adoptado como su segunda nación. Y han demostrado el salvadoreño que es muy trabajador y que quiere mucho a su país. Entonces, esperamos que realmente El Salvador no llegue a una situación en que la actitud del presidente, que está muy, muy seguro por la popularidad de la que él goza, con un 96% de aceptación, como mencioné anteriormente, pues esto le haga crecer a él y crea que él es la única persona que puede tener la solución a los problemas de su país. Una democracia funciona cuando hay cambios periódicos. Entonces creemos que El Salvador debería continuar por ese camino, no cambiar la Constitución, porque eso garantizaría que haya una continuidad en la administración de la cuestión del Estado, y también es importante esa separación de poderes, porque en este momento la Corte Suprema prácticamente está dominada por el partido del presidente, y ellos ya han indicado que van a cambiar la Constitución para que él pueda lanzar su candidatura al 2024. Creo que no es aconsejable que esto suceda, pero al final del día la respuesta la tendrán los ciudadanos de El Salvador. Y claro, ¿cómo ganarle, Carlos, a una popularidad que sobrepasa el 90%, que de por sí es histórica, y que le va a dar los poderes, o lo que podríamos decir, el cheque en blanco a esta administración? No sabemos, pero ya lo hemos visto por experiencia, que cuando tienen o gozan de este tipo de popularidad, ya no solamente, como siempre se dice, ¿no? El terreno te queda tan corto para tanto poder que tienes, pues que entonces ¿qué vas a abarcar todo lo demás que venga? Y ahí está ya en evidencia lo que significa el Poder Judicial. ¿Cómo se le hace frente a algo como eso cuando ya tenemos en la historia los resultados que hoy nos muestran con una deteriorada o paupérrima Venezuela, la cual hasta ahora no puede salir de un chavismo por más de 20 años? Tenemos un Daniel Ortega que por ahí nomás está. Tenemos la amenaza de tantas otras de tantos otros gobiernos que entraron igual, superando el 50% de popularidad, de los votos más bien, y cada vez aumentando su popularidad y cada vez arrebatando los poderes o quitando la independencia a los poderes del Estado. Sí, yo retrotraigo un poco lo que dijo Percy con relación a que
Creo que nos hemos acostumbrado durante todos estos años, especialmente las generaciones, a tener este sistema rígido de gobernar. Y lo que estamos viendo es un sistema flexible de gobernar. Y eso significa que prácticamente El Salvador tiene prácticamente un 60%, ¿no? de sus pobladores de entre 30 y 40%, es gente muy joven. Entonces eso hace de que las formas de pensamiento, las formas, diríamos, de actuación política, sea pues distinta, sea en función, diríamos, a una nueva renovación, a un cambio, ¿no? Y eso creo que se está dando con el presidente Bukele, de que él no quiere esos estamentos rígidos, ¿no? Esas situaciones donde antes habían partidos políticos que se han, diríamos, eternizado en el poder, ¿no es cierto? Y han simplemente visto como Arena y otros que simplemente era el interés personal, ¿no? El interés de algunos frente al desmedro del interés nacional. Y creo que esto nos lleva a que un principio básico que tiene Bukele es el de la seguridad, la defensa y el desarrollo. Tú sabes bien que sin seguridad no existe un buen desarrollo. Y justamente él está haciendo, inclusive ha hecho un desembolso de un préstamo, ¿no? de 103 millones de dólares aproximadamente, que se desembolse para luchar contra estas maras o pandillas, ¿no? Y creo que si internamente él resuelve este problema, pues va a gestar de que el pueblo salvadoreño pues tenga cierta afinidad a su gobierno y más que nada tenga pues la predisposición de que él continúe, ¿no? Pero ese continuismo pues no tiene que ser tampoco, como tú decías, el mantenerse por años y por años en el poder, sino que un buen presidente yo creo que tiene 5 años y por ahí un segundo mandato, ¿no? de otros 5, pero después de ello tiene que dejar a otros para que asuman el poder, porque caso contrario se convierten en caudillos y dejan de ser líderes. Bukele en este momento está considerado uno de los líderes más importantes, no solamente a nivel latinoamericano, sudamericano, sino también, diríamos, mundial. Y eso él tiene que también saber proyectar, diríamos, cuál es las alternativas y cuáles son las prerrogativas que tiene como gobernante, ¿no? Si hace una buena gestión, pues bienvenido de que tenga una segunda posibilidad, pero más de ello, Freddy, yo te doy la razón, es de que entran ya a un posicionamiento de caudillismo, ¿no? De hegemonía, de tener un posicionamiento, de decir yo soy el único y nadie puede sustituirme, y ahí justamente entra nuevamente a la corrupción, ¿no? Entra nuevamente ese país a corromperse, entra nuevamente a los desequilibrios, diríamos, de las independencias de los poderes y a la desinstitucionalización, que es lo más peligroso que existe dentro de un Estado. Entonces, creo que tú sabes bien que el 3.5% ha tenido de retracción, ¿no? Con el problema de la pandemia, pero están llevando nuevamente a que geste, diríamos, un posicionamiento interesante dentro de la economía, y esto justamente frente al desarrollo de políticas públicas que son muy buenas, que está encarando, como decía bien Edith, la salud, el trabajo, ¿no es cierto?, la educación, el transporte, ¿no?, que son los mecanismos de desarrollo de un país. Esperemos de que siga así, esperemos que tengan, diríamos, esas luces y que tampoco, tú sabes bien que a veces hay una oposición muy fuerte, ¿no?, que siempre trata de debilitar un gobierno, pero tampoco el gobierno debe sentirse confiado, ni tampoco decir, pues mi gobierno es el único y el mejor y no existe otro, sino que tiene que seguir continuando con esas políticas en provecho de la ciudadanía que tanto lo requiere en El Salvador y también en los países latinoamericanos y sudamericanos. Por supuesto, no somos negativos, ni tampoco estamos pensando solamente en lo malo, tenemos malas vibras con El Salvador ni con ninguna otra nación, pero no tenemos que olvidarnos, recién nomás un economista que ahora está candidato a diputado en Argentina, como es Javier Milei, lo dijo muy claro en una de sus charlas en televisión, y él decía que lamentablemente en las últimas décadas la única clase que realmente ha encontrado prosperidad no es el sector privado, no es la clase media, no es la parte de, no, es la clase política que mantiene este status quo, y no solamente estamos hablando de Argentina, estamos hablando de la mayoría de los países latinoamericanos donde encuentran, como en algún momento lo hemos conversado igual, Carlos, encuentran la vía de la política para poder acceder al poder y mediante el poder hacer el enriquecimiento personal, porque después cuando hablamos de pensar en la población, muy pocos, tal vez este gobierno lo está haciendo muy bien estos primeros 2 años, y qué bueno que hayan personas como Edith Catalina con tanto positivismo, esperando siempre lo mejor. Por supuesto que seguramente hace tantos años que no surge un líder como
Nayib Bukele, que está atendiendo a su sociedad, pero no podemos dejar de lado también las acciones que están pasando de forma paralela. Contigo voy a ir cerrando, Giovanni, también Edith, Catalina, porque cuando hablamos de todas estas cosas, ya para recapitular, tú como economista y además como una persona de mucho conocimiento y además asesor económico y que estás en la capital de los Estados Unidos, donde se tiene gran cantidad de esta comunidad salvadoreña, ¿qué y cómo tú ves que te preocupa de lo que está sucediendo y de lo que se podría hacer, pensar o hacer que la región también vea de que lo que si se está avanzando bien, pues que continúe bien, pero también no dejar de lado para que no tengamos una sorpresa como en algún momento lo ha tenido Nicaragua y hasta ahora no puede salir? Así es. Muchas gracias por esa pregunta, Freddy. Y estoy de acuerdo con lo que ha mencionado tanto Carlos como Percy y la importancia también de mantener la palabra de lo que dijo que iba a hacer, como lo que ha venido haciendo y lo ha ido mencionando Edith, en cuanto a la seguridad ciudadana, traer más inversiones al país, es importante. Pero lo que hay que tener mucho cuidado es cómo se hacen las cosas, ¿no? Porque a veces se puede percibir que se está avanzando mucho y se puede tener muy contenta la población con las decisiones que son, digamos, cortoplacistas o que se pueden ver muy positivas de lo lejos porque se sacan rápido, pero cuando se sacan rápido, a veces hay que ver por qué se sacó tan rápido, ¿no? ¿Qué se está dejando detrás que no se ha hecho, y lo repito, ¿no? Las regulaciones, asegurarse de que no estemos atrayendo o incentivando el lavado de activos. Hay cosas que uno tiene que preguntarse y ver por qué, y lo hemos visto en el pasado en muchos de nuestros países, y una vez más podemos remitirnos al caso del Perú, en el cual tuvimos un presidente, el presidente Fujimori, que para el país fue uno de los mejores presidentes que tuvo en la historia, hasta que después reventó todo lo que venía detrás, ¿no? Todo lo que fue la corrupción, los miles de millones de dólares del Estado que salieron, también el movimiento de drogas, el crimen contra la humanidad. Hemos visto tantas cosas que sucedieron detrás y que la gente no estaba viendo, ¿no? Porque realmente estaban enamorados de los efectos y las cosas que sí estaba, que la gente percibía, ¿no? Como el avance en lo económico, el avance en la seguridad, porque acabó con el terrorismo en su momento, un montón de cosas que en el momento se perciben como muy buenas, pero la gente no deja deja de preguntarse sobre qué puede estar pasando también, por qué se toman ciertas decisiones y que pueden estar afectando por detrás y que eventualmente van a reventar, ¿no? Sí, es importante hacer la fiscalización porque realmente tú tienes toda la razón. A veces el pueblo está tan encandilado y tan a gusto con cosas que tal vez nunca le han atendido. Y otra vez, por eso lo decíamos al principio, no es que se trate solamente de esa ilusión mesiánica, ¿no? Con la que muchos de estos políticos, estos líderes se muestran como te voy a traer la solución. No, no es que me vas a traer la solución. El problema es que tu clase política y todos los que forman parte de décadas anteriores y que siguen viviendo del gobierno han puesto y siguen manteniendo en la pobreza a la mayoría de las poblaciones en Latinoamérica. O sea, no es que estás viniendo a resolver el problema, que estás tratando de arreglar lo que tu clase política ha hecho y sigue haciendo con la mayoría de los países latinoamericanos. Pero además, tenemos que decirlo como es, estos funcionarios públicos están para servir a la población. Es como un meme que leí, el hecho de que tú le aplaudas a un político porque hace obras es como que le aplaudieras a un cajero automático porque te está devolviendo tu dinero. Es así de ridículo como se ven algunas personas y me parece que es importante que no perdamos el enfoque. Si bien es cierto, las cosas buenas hay que decirlas, pero también hay que hacer el seguimiento. Y con esto voy para finalizar contigo, Edith, Catalina, para que también dentro de todo lo bueno que tú has visto y todo lo bueno que estás viviendo dentro de El Salvador, algo que te preocupa, algo en lo cual podríamos también decirle a la población dentro y fuera de El Salvador de las cosas que están pasando dentro. Algo que yo he aprendido es de que debemos de cuidarnos de nosotros mismos. El orgullo
puede hacer que muchas veces cometamos grandes errores y no queramos escuchar a los demás por el orgullo que llegue a crecer, que dejemos que crezca en cada persona. Sé que todos nosotros, al igual que el presidente Bukele, es un ser humano con debilidades, como todos, y pues siempre en mi persona, pues lo tengo en mis oraciones, ya que ha sido una persona por la cual de tantos años ha hecho la diferencia en nuestro país. Y aunque no es perfecto, siempre rogamos de que las personas que trabajan con él, o como las que no están en el gobierno, pero que quieren ayudar a que el país sea diferente, puedan involucrarse, porque eso es lo que ocurre a veces. Nos gusta ser más espectadores que hacedores, y eso nunca va a permitir que esto avance. Por lo tanto, el orgullo puede llegarnos a caer, a llegar a lo más bajo, y es lo que esperamos que no llegue a ocurrir. Es por eso que es importante siempre que haya una oposición en todas las cosas, porque así es como funciona. De lo contrario, ocurriría lo que ustedes mismos han compartido en muchos de nuestros países, que son vecinos y que tristemente han caído en desgracia por gobernantes que se quedan para siempre. Así que eso es lo que me preocupa, que a veces dejemos que el orgullo llegue a ser más grande, que nos llegue a destruir. Y no solo a nosotros como personas, sino que también a una nación. Te agradezco muchísimo. Ella es Edith Catalina Campos de Trinidad, empresaria salvadoreña, emprendedora en la exportación de café, activista en redes de mercadeo, dedicada a la exportación y comercio de productos alimenticios, además de El Salvador en otros países. Realmente un gusto que nos hayas acompañado, Edith. Espero que además de esa primera tengamos la oportunidad de volverte a tener en un futuro. Gracias, igual. Gracias a ustedes. De igual forma, quiero darle las gracias a Giovanni Delfino, profesor de la Universidad Privada Boliviana, además miembro del directorio de la Cámara de Comercio Hispana en Maryland. Tiene una oficina, una consultora que es Delfino Co. Bienes Raíces, productor ejecutivo y presentador o copresentador también del programa Delfino Co. Negocios. También es consultor ejecutivo, analista económico, estudió en la administración de empresas, más bien, en Montgomery College, Rockville. También estudió administración de empresas y ciencias políticas en la Universidad de Maryland. Realmente un gusto que nos hayas acompañado. Gracias por tu tiempo y por todo tu conocimiento, Giovanni. Muchas gracias, Freddy, por la invitación. Lo mismo a Carlos Ardiles, hasta la fría ciudad de La Paz, le mandamos un abrazo. Él es abogado de profesión, politólogo, asesor político, y lo mismo que magíster en las universidades. Gusto tenerte hoy, Carlos. Un gusto de estar, pues, Freddy, en el programa nuevamente y con tan dignos panelistas, pues. Lo mismo, un abrazo hasta la capital de los Estados Unidos. Allá está Percy Calderón. Él es periodista, documentalista, sociólogo y además director del programa. Un abrazo, Percy, un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Edith. Gracias, Giovanni. Sus aportes han sido muy valiosos. Nos ha encantado tenerlos en el programa y, como decía Freddy, esperamos que no sea la primera ni la última vez. Y bueno, de esta forma nosotros vamos poniendo punto final a este capítulo de Tendencia Global con la promesa de reencontrarnos dentro de 7 días. Antes, les recordamos, Tendencia Global es un programa que no está afiliado a ningún partido político, no recibimos contribuciones de ningún partido o ideología política, somos un programa independiente. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta la próxima.